Hola, ¿cómo están todos ustedes? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos una vez más a este canal. Tenía 2 meses que no subía nuevo video. La razón por la cual no he subido nada nuevo es por lo que yo había comentado en la pestaña de comunidad, que de seguro ya ustedes lo habrán visto. Y allí en esa publicación yo expliqué las razones por las cuales no iba a subir nuevo video, y era porque mi computadora, donde literalmente trabajo, estudio y donde edito todo, que es una MacBook Pro modelo finales del 2011, se dañó. En este caso se dañó el disco duro y entonces todo lo que yo tenía allí guardado, salvo algunos archivos, fueron eliminados completamente. No obstante, hubo algunas cosas que pude salvar, pero que estaban guardadas tanto en mi correo electrónico como en la nube. Entonces, algunos de esos archivos se pudieron salvar. Lo otro sí fue lo otro no se pudo recuperar. Afortunadamente cuento con otro dispositivo, además de mi celular, claro, que es otra laptop por medio de la cual voy a grabar y voy a subir videos al canal. Así que yo les pido que estén atentos porque voy a estar subiendo videos, yo voy a tratar de subir videos y mientras tanto se resuelve lo de la computadora principal. Voy a hacer tantos videos como pueda, sea un video de opinión o sea otra cosa, ya que cuando ya se resuelva el problema de la computadora principal, después de recuperar ciertos archivos que están salvados, lentamente vamos a regresar a la programación habitual, como quien dice, la programación a la cual ustedes estaban tan acostumbrados. Y bueno, les agradezco eso un montón. Sin más preámbulos, el día de hoy voy a dar mi opinión con respecto a un video en particular que vi de una venezolana que hizo un video en TikTok hablando sobre la razón o las razones por las cuales, según ella, prefería quedarse en Venezuela. Ella es de la ciudad de Socopó, del estado venezolano de Barinas, que son los llanos venezolanos. Y entonces ella estaba diciendo en pocas palabras de que ella emigró hacia otro país. Ella no dijo cuál país, pero ella emigró hacia otro país, y en ese país donde ella emigró, donde le recibieron con los brazos abiertos, no se pudo adaptar y no tuvo más opción que regresarse a su país, en este caso a Venezuela. Los que me siguen desde el principio de este canal sabrán que yo soy venezolano. Yo soy de la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela después de Caracas, la capital. Y no podía no dar una opinión con respecto a esto porque obviamente soy venezolano y cualquier cosa que esté relacionada con Venezuela tengo que dar mi opinión, porque cada quien tiene derecho a dar su propia opinión. Como esta venezolana subió ese video en TikTok dando su opinión, pues como tengo TikTok, entonces decidí hacer una respuesta a ese video dando mi opinión sobre el tema de la migración y ese aspecto de la migración. Que por cierto, para quienes no me sigan en TikTok, aprovecho la oportunidad para decirles que me sigan. Mi cuenta de TikTok es @urielbermudezoffi y allí hago videos de filosofía y de cosas variadas, ¿no? Entonces, con respecto a ese tema, yo había dicho en la respuesta que hice
que cada quien tiene su experiencia en cuanto al hecho de emigrar del país de origen y establecerse en otro país o en otro continente. Cada quien tiene su propia experiencia, así que en ese caso puedo decir de que hay, por ejemplo, casos de personas que emigraron, en este caso de Venezuela, a otro país, y por más que se intentaron esforzar, buscar trabajo, establecerse definitivamente en ese país y tener todos sus papeles en regla, resulta que en medio de ese proceso no logran adaptarse a las costumbres de la sociedad de la sociedad del país donde ellos emigraron, y por eso es que deciden regresarse a Venezuela. Como también hay casos donde muchos venezolanos emigraron de Venezuela, se establecieron en otro país y en otro continente y pudieron sacar sus papeles hasta que obtuvieron la nacionalidad, tuvieron todos sus papeles en regla y pudieron empezar a trabajar, pudieron esforzarse hasta lograr establecerse y triunfar en el país donde ellos emigraron. En mi caso particular, yo emigré de mi país hace 7 años ya. Cómo pasa el tiempo es rápido. Tengo 7 años acá en Colombia. Voy a cumplir este año 8 años para el mes de octubre. Y he pasado por muchas cosas, muchas situaciones que atraviesa cualquier migrante. Y en Colombia he podido lograr cumplir varias metas que yo me había propuesto cumplir, y uno de los sueños que yo tengo en la vida. Es decir, que aquí en Colombia he logrado un poco, por no decir muchas de las cosas que yo me había propuesto, y obviamente yo tengo mis planes y todo a futuro y eso, pero yo he logrado muchas cosas y las que faltan. He logrado muchas cosas que en mi país, Venezuela, no hubiese podido hacerlo. No hubiera podido lograrlo. Y todo eso lo pude lograr acá. Entonces, con respecto a lo que esa venezolana estaba diciendo de que prefería quedarse en su ciudad natal, que pasar penurias en otro país, que prefería quedarse en Venezuela porque la gente en otro país es demasiado aburrida, no son como uno. Entonces, bueno, con respecto a eso voy a decir algo, o mejor dicho, acotar algo que es importante. Es importante resaltarlo. No todos pueden emigrar. ¿A qué me refiero con esto? Que no cualquier persona puede emigrar. No todos pueden tener esa determinación de querer construir un futuro en un país distinto al tuyo. Entonces, por eso no cualquiera puede emigrar. Entonces, yo he querido puntualizar en esa respuesta que di que no es más cobarde el que se va, el que emigra de su país de origen a otro país, ni es más valiente el que se queda por XY razón en su país de origen. Es comprensible las razones por las cuales uno, en este caso, uno que está en Venezuela, decide o piensa que es mejor no emigrar a otro país, o que si ya emigró entonces se regresa a Venezuela. Yo puedo entender perfectamente la razón por la cual uno decide quedarse en Venezuela, y esas razones son: uno,
que no tienen los suficientes recursos económicos para poder salir del país. 2, si uno tiene un familiar enfermo, sea padre, madre, abuelos, tíos, familiares directos, con quienes no se puede dejar solo. En ese caso está perfectamente justificable y es una razones válidas para poder quedarse en el país. Eso lo puedo comprender perfectamente. Pero de ahí a estar criticando, porque eso es otra cosa. Los que se quedaron dentro del país critican a los que emigraron. Hasta llegar al punto, por ejemplo, en el aspecto político, de que uno no tiene derecho a opinar sobre lo que pasa dentro de Venezuela, porque ya el que emigró y hizo su vida en otro país, en otro continente, no tiene derecho a opinar porque salió del país. Eso es una de las cosas que a mí me molestan, porque, como lo he dicho, no es más cobarde el que se va ni más valiente el que se queda. Todos y cada uno tienen sus propias experiencias, sus propias historias de vida. Cada quien tiene razones válidas tanto para irse del país como para quedarse. Todos tienen sus razones válidas y perfectamente justificables para lo uno y para lo otro. Además de eso, también he visto en TikTok en los últimos días, en las últimas semanas, videos de venezolanos que emigraron a otros países, pudieron establecerse en el país donde emigraron, hicieron su vida, se casaron o tienen parejas de otros países, específicamente del país donde ellos emigraron, y decidieron regresar a Venezuela o ir a Venezuela de visita, porque también había varios comentarios de personas que hacían esos videos diciendo que si tienes 5 o 7 años afuera del país, no puedes saltarte por nada del mundo la etapa de regresar a tu país, de regresar, de visitar a Venezuela, porque no hay nada mejor que estar adentro de la tierra con los seres queridos, con la familia, con los amigos, los panas, con los vecinos. Ya ustedes se imaginan ese tipo de comentarios, pero es básicamente lo que esas personas han dicho. Repito nuevamente, si ellos quieren regresar a Venezuela o visitar Venezuela, aunque se fueron del país, lo pueden hacer, porque yo no voy a juzgar tanto a las personas que decidieron tomar esa opción de regresar o visitar el país, como las personas que se quedaron y las personas que se fueron. Yo no soy quien para juzgar su decisión. Eso dependerá de cada quien. En pocas palabras, eso es problema de esas personas, y esas mismas personas esas personas, cuando pase el tiempo, se darán cuenta de si tomaron la mejor decisión o si tomaron la peor decisión. Por eso es que esto dependerá única y exclusivamente de los criterios que tengan esas personas. Con respecto a ese argumento de que no hay que saltarse si uno tiene suficiente tiempo afuera, 5 o 7 años afuera del país, que uno no puede saltarse esa etapa de regresar al país, de visitar, como le llaman. Frente a ese argumento, yo digo que en mi caso no le veo ningún sentido el hecho de visitar Venezuela, de regresar al país. ¿Por qué? Porque primero, la mayoría de mi familia directa ya no está en Venezuela. Todos
y cada uno de ellos están regados en diferentes partes del mundo. Y tampoco tengo amistades en Venezuela, ni hablar de ciertas amistades que yo tenía adentro, como ciertas amistades que hice en mi época de bachillerato, pero bueno, ya eso es otro tema de discusión. Lo cierto es que muchas cosas han cambiado, sobre todo en Maracaibo, han cambiado muchas cosas. Ya las personas con las cuales uno se relacionaba o emigraron del país, o están muertas, o se mudaron a otra parte, o cualquier cosa. Pero ya uno se fue del país teniendo en mente la memoria de lo que uno deja atrás. Y la imagen que uno tiene del país cuando emigra es una cosa. Porque a partir del momento cuando uno emigra, uno se queda con la imagen o la noción del país, de cómo estaba el país antes de que tú emigraras. Entonces, en mi caso, esa imagen que yo tenía de lo que dejé atrás, aunque esto puede sonar bastante duro, pero la Venezuela que yo dejé ya no existe. Esa imagen que yo tenía de Venezuela ya no existe. Ese país como tal, como lo había dejado, no existe. Muchos podrán decir, bueno, pero Uriel, o sea, ¿qué estás diciendo? Pero si nada ha cambiado. No, sí han cambiado muchas cosas. Y créeme que en 7, casi 8 años han cambiado muchísimas cosas. Y como tal, esa imagen ya no existe. Ya eso quedó en el pasado. Entonces, con respecto al video que hizo esa venezolana en TikTok, pues lo que he dicho, que es respetable la razón o las razones por las cuales uno decide quedarse o irse del país. Y no le veo sentido a la criticadera, al querer querer menospreciar a alguien por la decisión, en este caso trascendental, que cada quien ha decidido tomar. Es una decisión respetable y no hay que meterse con eso. Y en mi caso, yo solamente sé que yo no volvería a Venezuela, especialmente como ya estoy ya establecido acá, y solamente iría de visita si y solo si se acaba lo que está allá, que es el régimen socialista y la oposición funcional a ese régimen socialista, que ambos son socialistas. Solamente visitaría mi país cuando se dé eso que todos anhelamos, y es que ese país sea verdaderamente, en mi opinión, verdaderamente libre. Para concluir, porque ya esto se está haciendo demasiado largo, concluiré diciendo esto a modo de reflexión. Si tú quieres quedarte en Venezuela o si quieres emigrar, tienes que pensar las cosas con cabeza fría. No puedes pensar con cabeza caliente, porque por más angustiante, por más fuerte que sea la situación, uno debe pensar con cabeza fría y tomar la decisión que uno considere es la mejor decisión para la vida de cada quien, sea de irse o quedarse. En ese caso,
uno debe enfocarse y si quieres tener un futuro, si quieres que tu familia o que los tuyos estén bien, que tú estés bien como persona, pues la opción de emigrar es la opción para ti. Ahora, si no quieres irte por X y razón y quieres quedarte en Venezuela para compartir con tu familia, con tus amigos o con tus vecinos de la cuadra, con cualquier persona, hasta con el señor, con el vigilante o con quien sea, no importa. Eso está bien. Por eso es que, como dice la canción del grupo Nietzsche, hay que hacer lo que diga el corazón. Así que esa decisión depende de lo que uno sienta, de lo que uno tenga, dependiendo de lo que le diga la intuición. Finalmente, creo que el mejor consejo que puedo dar a cualquier persona, especialmente a los venezolanos que de seguro me lleguen a escuchar, sea lo que vayan a decidir, yo aconsejo esto. Váyase preparando en la formación intelectual, lea libros, fórmese, estudie, trabaje, desarrolle habilidades, verifiquen cuáles son las aptitudes, las habilidades que ustedes tienen y si hay alguna de ellas que no esté lo suficientemente pulida, pues trabajen hasta volverse mejor en esa habilidad que ustedes tienen. Tengan todo listo para que una vez que todo termine, solo Dios sabrá, puedan aplicar esos conocimientos que ustedes adquirieron tanto en la universidad como en un curso. También esto es importante, también hagan cursos y todas las especializaciones, todo lo que ustedes quieran hacer, vayan acumulando conocimiento necesario, porque en el momento en el que todo esto acabe, en el que todo esto termine, esos conocimientos van a ser muy útiles para la reconstrucción de el país, para la reconstrucción de Venezuela. Entonces, estudien, trabajen, esfuércense, tengan una pasión por el conocimiento, por seguir adquiriendo experiencia, conocimiento y, si es posible, desarrollen habilidades. Aprendan algo que ustedes nunca sabían cómo hacer algo, como por ejemplo aprender, qué sé yo, aprender a planchar, cómo reparar una computadora, o sea, esos conceptos, porque en cualquier momento eso se puede requerir, en cualquier momento eso se puede necesitar, porque uno no sabe las vueltas que puede dar la vida. Entonces fórmense, estudien, trabajen y, si es posible, también estudien un nuevo idioma, además del inglés, del francés, cualquier cosa. Estudien un idioma que les pueda abrir un gran campo laboral. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast, si se puede llamar podcast, porque quería dar mi opinión con respecto a este tema. Obviamente sé que esto no es suficiente y tendré que complementar algo de esto mucho más adelante. Entonces, si les gustó el video, ya saben, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que así no te puedas perder de cada video que haga, por lo que cada vez que yo subo un nuevo video, YouTube te avise. Y nos vemos en otro video, si Dios quiere.